Buenos días, doctora Cajiano, bienvenida nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica, en este caso su examen oral del concurso número 239, destinado a cubrir un cargo de juez o jueza civil, comercial, laboral y de minería para la localidad de Rincón de los Sauces. Doctora Cajiano, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Va a tener un reloj ahí en pantalla y cuando culmine, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. Okay. Perdón, y voy a presentar nuevamente al jurado porque todas las grabaciones, como saben, son individuales para quien la vea. La doctora Lorena Maggio y el doctor Pablo Furlotti. En este último examen, nuevamente les agradecemos muchísimo por su participación y el tiempo y la dedicación que le están dedicando a este concurso. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. ahora sí, suerte, doctora. Gracias. Bueno, yo preparé el tema referido al artículo 3 del Código Civil y Comercial, el deber de juzgar de los jueces, y les quiero hacer esta aclaración. Bueno, lo estaba practicando, en primer lugar me excedí y después me sobró tiempo. Así que bueno, cualquier cosa, seguro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación obliga a los jueces a dictar sentencia razonablemente fundada, ¿sí? Esto quiere decir que, bueno, que el juez, una vez que llegue un caso a su conocimiento, no puede apelar al non licet, es decir, no juzgar por desconocimiento de la ley aplicable o por oscuridad de la ley o por cualquier otra circunstancia. Sí o sí, perdón, está obligado a juzgar, ¿sí? Una vez que llega el caso a su conocimiento, lo primero que debe hacer es, según las pruebas aportadas por las partes, ver cuál es la norma aplicable y después hacer el control de constitucionalidad y convencionalidad. eh, bueno, hacer ese doble control, ¿sí? Para poder dictar una sentencia razonablemente fundada. Lo que se dice es que, o sea, todas las sentencias deben estar fundadas, pero lo importante de esta fundamentación es que sea razonada, ¿sí? Y para eso se van a aplicar o va a tener en cuenta las normas aplicables, o sea, lo que es el artículo primero y el artículo segundo, ¿sí? Que se refiere a la interpretación de las fuentes, para, digamos, encontrar la solución que parezca más adecuada o más justa. Sin embargo, el juez también tiene la potestad, además de las pruebas aportadas por las partes, sin violar el derecho de congruencia, poder solicitar prueba para poder llegar a la verdad, digamos, de la manera más objetiva y poder dictar una sentencia. El hecho de solicitar prueba no está violando este derecho de congruencia, porque hasta que no se reciba la prueba no se sabe a qué parte puede llegar a favorecer o no. Con lo cual, bueno, ese principio quedaría indemne. Bueno, también tenemos que el juez al momento de dictar sentencia también puede, digamos, más allá de lo que hayan peticionado las partes, por la tutela preventiva, ¿sí? O sea, por la acción preventiva, que si bien pueden no haber sido solicitadas por las partes, como el juez tiene el deber de prevenir daños, cuando se da digamos, la ocasión o la situación adecuada, puede excederse en la petición de las partes para poder prevenir daños futuros. Y esto pasó, o sea, la primera sentencia que se refirió a esto, una fue en el año 1987 y la segunda en el año 1988, donde en el caso de una nena ahogada, no me acuerdo las carátulas del expediente, obligó a la empresa, o sea, se había ahogado en el canal, que daba una fábrica, entonces los papás, ¿sí? Solicitan la reparación, ¿sí? Por el fallecimiento de su hija, y sin embargo el juez se excedió en esto, dando esta tutela preventiva y obligando a la fábrica a construir un paredón para evitar daños futuros. O sea, porque estaba la posibilidad de que volvieran a ocurrir hechos dañosos de igual o similar gravedad.
¿no? Bueno, después, a ver, ya me lo hice demasiado cortito. El deber de razonar del juez también viene por aplicación, o sea, el deber de fundar la sentencia, no razonar, también viene por aplicación del artículo 27 del pacto que obliga, no recuerdo el nombre del pacto, pero obliga a los estados, una vez que hayan suscrito un pacto internacional, no pueden dejar de aplicarlo basado en el derecho interno. La única excepción, según la Convención Americana de los Derechos Humanos, es que la norma de derecho interno otorgue mayores o garantías más extensas para el justiciable. Entonces, esa sería la norma aplicable, ¿sí? Y siempre va a ir desde o sea, parte del caso concreto y va a ir desde lo menor jerarquía a mayor jerarquía para que pueda pasar por este rasero del control de constitucionalidad y convencionalidad. Y para poder dictar esa sentencia tiene que recurrir al diálogo de fuentes, que es algo que, digamos, sienta las bases, los fundamentos de la comisión redactora del anteproyecto del Código Civil y Comercial, que dice que es algo necesario para que el juez, siguiendo una cadena de silogismos y de criterio lógico y también valorativo, pueda dictar una sentencia justa o lo más justa posible. Bueno, estoy muy nerviosa. Bueno, también, digamos, como fuentes del Código Civil y Comercial, además de la Constitución y los derechos, o sea, las leyes aplicables, la Constitución y los derechos de los tratados de derechos humanos, que se entiende también que se van a incorporar todos los tratados internacionales en los que la República sea parte o haya suscripto, está las leyes análogas, eh, los usos, costumbres y prácticas y los principios y valores que, bueno, una crítica que se le hace a esto es el que le da al juez como una amplitud para para que sea demasiado subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, lo que se tiene que tener en cuenta por ahí es todo el conjunto para que sea armónico y se dicte una sentencia criteriosa, objetiva y sobre todo razonada. Bueno, ¿Terminó su exposición? Sí, Muy bien. Bueno, sé que fue cortita, pero bueno. no importa. Bueno, voy a hacerle una pregunta respecto de esto, de lo A que ver. usted muy bien está exponiendo. ¿Me puede decir en qué consiste la Convención de Belén do Pará, la ley 24632? Se refiere a los derechos de la mujer, a la no discriminación y sobre todo lo que se trata en violencia de género, ¿no? Digamos, donde se protege a la mujer, sobre todo ante distintas situaciones de las que puede ser víctima, ya sea por discriminación o por malos tratos, sufrir cualquier tipo de violencia, que no solamente es la económica, sino, no es solamente la física, sino que también está la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia mediática, la violencia institucional, la violencia obstétrica. ¿Y cómo lo vincula con estas obligaciones del artículo 3 del Código Civil y Comercial? Bueno, siempre se tiene que recurrir a este diálogo de fuentes y si bien está el tema de que se debe dictar sentencia con perspectiva de género, esto tiene que ser analizado siempre en cada caso concreto. O sea, hubo un caso, el caso Zucardi, donde el padre, digamos, que fallece, había dejado, tenía bienes bastante considerables en lo económico y lo había repartido en sus hijos, y la doctora,
la hija a su cargo, y no recuerdo el nombre, era ingeniera y además había sido diputada, con lo cual una vez que fallece el padre, ella vende a su hermano, digamos, parte, creo que era una bodega, o bueno, no recuerdo bien el bien, pero por un número importante. Y una vez que fallece el padre, inicia la demanda alegando violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que se tuvo en cuenta fue que no estaba en una disparidad de condiciones con respecto al hermano, también había demandado a los hermanos y a la madre por esto mismo, y bueno, la Corte de Mendoza había entendido que no se encontraba en una, digamos, desventaja, porque se entendía que era una mujer que estaba empoderada, que tenía conocimientos, tenía estudios y demás, y lo había hecho sabiendo, o sea, había vendido sabiendo que era lo que estaba haciendo, o sea, no fue obligada, no fue violentada para poder, digamos, realizar ese acto jurídico. Con lo cual, cuando se trata de dictar una sentencia con perspectiva de género, siempre hay que tener en cuenta el caso concreto. O sea, no es para todas y no es siempre. O sea, hay que tener bien en claro esto para poder dictar una sentencia razonable. Justo se vincula porque tiene que ver con esto de la sucesión, justamente. ¿Podría decirnos cuáles son las legítimas que el Sí. Código Civil y Comercial ha establecido? Sí, en el caso de los descendientes son 2/3, y en el caso de los ascendientes y cónyuge, 1/2. Ujú. Bien. Doctor. ¿Salimos del tema? Sí, sí. Sí, bien. Doctora, con respecto a la ley, al derecho del consumidor, Ujú. ¿sí? ¿Usted nos podría hablar o citar sobre el tema de las multas o el daño punitivo? Sí, son dos cosas diferentes. Las multas se encuentran en el artículo 47 y el daño punitivo se encuentra en el artículo 52 bis. Las multas las puede fijar el juez, ¿sí? Bueno, los casos, digamos, aplicables, obviamente, según su criterio, y el artículo 47 enumera, digamos, una serie de sanciones, ¿sí? La más gravosa es la de establecer las multas en dinero que están basadas en canasta básica del hogar 3, que va de 0,5 a 2.100 canastas básicas. En cambio, el artículo 52 bis, que se refiere a los daños punitivos, estos deben ser solicitados siempre a instancia de parte, pues no lo puede aplicar de oficio, a diferencia del artículo 47. ¿Pero qué es el daño punitivo? El daño ¿Cuándo se punitivo, aplica? está bien. Bueno, el daño punitivo, digamos, se aplica en casos de incumplimiento grave por parte, digamos, del proveedor, ¿sí? Eh, por ejemplo, ante inconductas reiteradas o incumplimientos reiterados, o cuando, por ejemplo, ha sido denunciado y ha llegado a establecer algún convenio con el usuario consumidor y luego incumple ese convenio, cuando tiene precedentes, ¿no? Por ejemplo, no sé, telefonía celular, donde las empresas han sido denunciadas en varias oportunidades, se puede aplicar el daño punitivo, pero siempre es a instancia de parte, ¿no? Y, digamos, la finalidad que tiene el daño punitivo es la disuasoria, es decir, tratar de que este proveedor no vuelva a cometer, o sea, esa es la finalidad, ¿no? De que no vuelva a cometer esa falta, pero bueno, no muchas veces se cumple porque por ahí, eh, según establece la doctrina y la jurisprudencia, es como que no se puedan demasiado aplicar multas muy altas. Y esto le da ventaja, digamos, a los proveedores o usuarios, porque como dilatan, otra de las, digamos, de las causales de aplicar el daño punitivo es la dilación en el proceso, ¿no? Dilatan y por ahí les conviene más pagar el daño punitivo, porque va generando intereses o va generando ganancias a lo largo de todo el proceso. Entonces no se estaría cumpliendo debidamente o acabadamente la función disuasoria que tiene por finalidad el daño.
¿Hay algún tope máximo para el daño punitivo? En este momento no recuerdo, pero creo que no, que eso queda a criterio del juez, teniendo en cuenta todo esto, digamos, todos los antecedentes, ¿no? Porque se tiene que tener en cuenta y merituar la gravedad del incumplimiento para poder establecer el daño punitivo. Hay una resolución del que establece un montón. Bien. ¿Sí? Bien, con respecto, siguiendo la línea de la defensa de consumo, ¿nos puede decir cuál sería la diferencia entre el beneficio de liquidar sin gasto que prevé los dos códigos procesales con el beneficio de gratuidad que prevé, o justicia gratuita que prevé la ley de defensa del consumidor? Ambos son, digamos, tutelas judiciales. Tutela judicial efectiva, ¿no? O sea, protegen eso. Sin embargo, si la parte contraria entiende que no corresponde porque, digamos, la persona tiene medios económicos como para afrontar un proceso, el juez puede negársela o si bien se otorga en un primer momento, después, digamos, que no la tenga más. Revocarla. ¿Cuál es la diferencia? El beneficio de litigar sin gasto es a pedido de la parte, ¿sí? Y el juez debe resolver en este caso. Y el tema de la gratuidad, la ley presume o le da ese acceso a la justicia a todos los consumidores o usuarios que se vean afectados, pero bueno, esta resolución también puede ser revocada. ¿Cuándo una persona es consumidora o usuario? Siempre que adquiera un servicio o un bien, pero no es necesario que haya un contrato, porque, por ejemplo, si yo entro al shopping y, no sé, está el piso mojado y me caigo y me lastimo y me quiebro, puedo reclamar por defensa del consumidor, más allá de que ¿Qué no es lo haya esencial? comprado. Para ser usuario, Para hacer, si usted le llega a su despacho, ujú, su público despacho, una demanda invocando la ley de defensa al consumidor. ujú, Y usted tiene que hacer el análisis si aplica o no la ley de defensa al consumidor, toda vez que debe determinar primero si es usuario o o consumidor. consumidor. ¿Qué es Bueno, lo que usted debe tener en cuenta? Eso se encuentra en el artículo 1 de la ley y dice que, bueno, que es todo aquel que adquiere un bien o servicio, sea para sí o para un tercero, o sea, no es necesario que sea de provecho propio, para poder considerarse usuario o consumidor. Le falta algo esencial. Sí, y que no me lo acuerdo y es la... Y es esencial. Es lo que determina si es consumidor o no. em, Ese es el quid de la El cuestión, es quid lo de que la le estamos cuestión. preguntando. Sí, sí. Pero no quiero mentir y no quiero inventar. O sea, lo he leído, pero no lo recuerdo. Bueno, ser destinatario final. Ser destinatario final, tal cual. Ese Sí, es sí, sí, sí. porque puedo adquirir, puedo comprar, me pueden regalar, lo pongo en reventa y no aplica la 24240 ni el 1092 y Sí. siguiente del Código Civil. Sí. Yo, si me permiten, voy a seguir plazos de prescripción, hablando un poco de prescripción. ¿Qué es la prescripción? O sea, ¿qué diferencia hay entre prescripción y caducidad, primero? La diferencia es que la prescripción extingue la acción, en tanto que la caducidad extingue el derecho. Bien. ¿Se puede aplicar de oficio ambas? No. La caducidad por ahí sí, pero la prescripción no. La prescripción siempre tiene que ser a pedido de parte. Ujú. Y la caducidad sí la puedo decretar de oficio. Sí. Ujú. Bien, bueno, y ahora seguimos. Defensa del consumidor. ¿Recuerda si establece la ley plazo de prescripción? No. La ley no establece plazo de prescripción para la acción, sí establece un plazo de prescripción para la sanción, que es de 3 años, pero no establece un plazo de prescripción para ejercer la acción, y entonces ahí están, digamos, la jurisprudencia está bastante dividida, porque por el 2560
se establece el plazo genérico de 5 años cuando en la ley no hay o sea, en la ley especial no hay un plazo establecido, ¿no? Pero el 2561 establece que para el caso de responsabilidad por daños, el plazo es de 3 años. Entonces, la jurisprudencia es como que en algunos casos se encuentra dividida, aplicando el 2561, otorgando un plazo de prescripción de 3 años, y en otros casos, teniendo en cuenta que la Ley de Defensa al Consumidor propone o establece que se debe aplicar la ley más beneficiosa para el consumidor, entonces algunos jueces determinan el plazo genérico. ¿Y sabe cuál es el criterio del tribunal respecto a eso en los contratos de seguro de vida? No, no le voy a meter, y no le voy a hacer perder. Pregunta. Pregúntame. Bueno, el Código Civil y Comercial establece un régimen de capacidad. Ujú. Y entonces la pregunta concreta es respecto de quién es o quién es inhabilitado según el Código Civil y Comercial, o estarían inhabilitados. Bueno, la inhabilitación tiene que ser declarada judicialmente, ¿no? Y bueno, la puede pedir el mismo inhabilitado o terceras personas, siempre que, digamos, vean afectado que la persona que se está por inhabilitar pueda causarse un perjuicio para sí mismo, para otros. ¿Quién es inhabilitado por el Código Civil y Comercial según el legislador? ¿Quién? Inhabilitado, sí. Inhabilitado. No incapaz, inhabilitado. Por ejemplo, las personas que dilapidan bienes pueden ser inhabilitadas. El pródigo. El pródigo. El Vélez es el pródigo. Sí, sí. Ujú. Los que dilapidan bienes son los que por ahí se les restringe la capacidad para determinados actos que pueden ser para los casos de administración o disposición de sus bienes. El pródigo es el único inhabilitado en el Código No, Civil y Comercial. puede ser El pródigo hoy en el Código Civil y Comercial es el único, le digo, le aclaro, está bien lo que está diciendo, pero no siga porque para no bien, embarrarse. está bien, perfecto. Es el único inhabilitado. ¿Y los incapaces? ¿Quiénes son incapaces de ejercicio? Bueno, la ley parte de, digamos, el principio general que todos son capaces, ¿no? Y se tiene en cuenta también el tema de la progresión. ¿Capaces de qué? Hay dos tipos de capacidad. La de capacidad de derecho. ejercicio y capacidad de derecho, ¿sí? ¿Hay algún incapaz de derecho? En principio no, porque la ley parte, o sea, básicamente de que todos somos capaces, que todos estamos en igualdad de condiciones, por lo cual la incapacidad o la restricción a la capacidad tiene que ser declarada que Espere. Incapaz de derechos. incapaz. ¿Hay algún incapaz de derecho como excepción? El principio general es que no, pero como vía de excepción. Yo entiendo que los menores de edad necesitan la representación. Capacidad de derecho. De derecho. Hay dos. Ah, De derecho, perdón, para no perdón. confundirse. Usted Está está bien, hablando de la capacidad de ejercicio. ejercicio, está bien. De derecho. No, No hay ningún incapaz de derecho. no, en principio no. Y en principio, y en fin, En fin. le pregunto, porque la respuesta es, a ver, la No. regla general es todos Que todos somos somos capaces. capaces. Perfecto. ¿Hay alguna excepción que prevea? No que yo recuerdo. Sí. Bien. Y ahora vamos a incapacidad de ejercicio. Ujú, Y ahí tenemos menores, usted dijo. sí. Bien. ¿Quiénes son menores? Los menores son los que no hayan cumplido los 18 años, según establece el Código Civil y la Convención, Y comercial. Código Civil y Comercial, y la Convención de los Derechos del Niño, que bueno, o sea, el Código Civil de Vélez establecía la edad de 21 años, después eso fue modificado y se redujo a 18
por el tema de la Convención de los Derechos del Niño y actualmente ya está, El digamos, Código Civil y Comercial, exactamente. y el Código de Vélez ya se había sido modificado en el Había sido 2010, modificado, con sí. Bien. Menores de 18. ¿Y qué más en cuanto al régimen de menores establece el legislador? Bueno, él hace, o sea, se establece también el tema de la adolescencia, que es a partir de los 13 años, y a partir de los 16 es como que se le da intervención para decidir sobre su propio cuerpo, es como que se va extendiendo, ¿no? La autonomía progresiva. ¿Y qué es sustancial tener en cuenta? Si un menor de 16 años llega a su despacho, Ujú, mejor dicho, vamos con uno de 14, llega a ujú, su despacho por tratamientos no invasivos, con el ujú, abogado de niños, niñas y adolescentes. ujú. Y le plantea que quiere hacerse una práctica médica no invasiva. ¿Qué es lo que usted tiene que evaluar? Primero, si es perjudicial o no para la salud, o sea, por más allá de que el menor diga que no es invasiva, bueno, primero hay que tener en cuenta eso. Y segundo, tener en cuenta la madurez progresiva, ¿sí? Para saber si puede o no, digamos, estar. El grado de madurez oficial. Doctor. Sí. Con respecto al tema de la ley de riesgos del trabajo, ¿sí? Sí. ¿Me puede explicitar, por favor, el tema de las prestaciones y prestaciones? ¿Qué prestaciones está la ley? ¿Cómo se calculan? ¿Cuánto las incapacidades y demás? Así como Un paneo medio general. Bueno, estamos. Bueno, el tema de la ley de riesgo del trabajo, las prestaciones pueden ser en especies, ¿sí? hablamos de la base de las contingencias, ¿sí? ¿Cuántas contingencias prevé la ley? Eh, mm, no recuerdo, o sea, la verdad, sé más o menos sobre el tema este, pero no lo estudié en profundidad o como mereciera, ¿no? Porque no estuve muy poco tiempo. Entonces, no me va a responder nada sobre Bueno, el algo le puedo responder. no, bueno, la pregunta es, la ley de riesgo establece contingencias. Ujú. ¿Eso lo sabe? Sí. ¿Recuerda cuáles son? Eh, no, por eso no. O sea, pueden ser contingencias que se produzcan dentro del lugar de trabajo, ¿a eso se refiere? O La ley habla de itinere. contingencias. En su artículo 6 establece cuáles son las contingencias. No lo voy a mentir porque Bien. no Listo. quiero. Entonces, pasemos a, supuestamente se produjo alguna de las contingencias previstas con la ley, que son el accidente de trabajo, o Sí, la las enfermedad enfermedades profesional, laborales. y entre el accidente de trabajo, en el lugar de trabajo o Itinere. en el tránsito. Trayecto, Esas son sí. las contingencias. Bien, Vamos a suponer se produce una contingencia. bien. ¿Cómo está, qué prestaciones están previstas en la ley de riesgo del trabajo ante la existencia de una contingencia? Bueno, primero lo que se ve son prestaciones en especie, que se va a referir a todo lo que sea, digamos, las coberturas médicas, traslados, medicación, asistencia, distintos tratamientos, cirugías, prótesis, todo eso. Sí. No, eh, digamos, va a estar cubierta en especie, ¿sí? Y después, en el caso de que quede una incapacidad, ya sea permanente o temporal, según el grado de incapacidad, se va a fijar una suma en dinero. ¿Y cómo se calcula la suma de dinero? Se tiene en cuenta la edad del trabajador, se tiene en cuenta, digamos, los saberes percibidos desde un año antes al momento de la contingencia y la edad jubilatoria. No, perdón, y el porcentaje de incapacidad. A partir de eso Son 4 variables. Una variable económica, los saberes, bueno, la variable económica, sí, se llama ingreso base, sí, la artículo 2. edad El del. coeficiente de edad, Ujú.
grado de incapacidad. Y la edad, digamos, laboral, o sea, la edad para jubilarse, cuando No. ¿no? Le impone la ley, es una variable que impone la ley. ¿Cuántas veces multiplica el ingreso base? Dice la ley. Una variable prevista en la ley. Sí. 53 pesos. ¿Sí? Bien. Y con respecto al ingreso base, ¿cómo lo calcula? Se hace un promedio de los saberes que percibió durante el año, o sea, desde el año anterior a la fecha de la O sea, lo que percibió nada más. Eso dice la ley. No la ley de riesgo de trabajo. Bien. No tengo más nada. Bueno, bueno, doctora, por mí también ya, Muchas gracias. ya está. Bueno, Doctora, muy amable, ¿eh? no, gracias a Muchas ustedes. gracias. Disculpen.